Perfecto, muchas gracias. Dejo de Gracias, compartir y me voy. A ustedes. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Ahora siguiendo con el programa, me toca a mí presentar a Gabriel Gil. Gabriel es profesional del área de tecnología de información, tiene más de 15 años de experiencia liderando equipos de trabajo con proyectos multidisciplinarios, siempre a través de la innovación, digamos, como eje, y es autor de varios papers sobre Industria 4.0 y orador de temas dentro de esta temática. La charla que hoy nos va a estar dando Gabriel está relacionado con cadena de suministro 4.0, supply chain 4.0. Gabriel, no te quiero robar más tiempo, la pantalla es tuya. Muchas gracias por sumarte. No, por favor, gracias por la invitación. Buenos días a todos. Bueno, como decía Diego, la idea es contarles un poquito de lo que se hace hoy en Supply Chain. Yo estoy como gerente de desarrollo de TI de Andrani, logística, así que tenemos experiencia en lo que es el Supply Chain, como seguramente ustedes saben, y además en mi cargo de innovación o de tecnología, estamos muy constantemente probando esto de las nuevas tecnologías y cómo lo innovamos y lo ponemos en la práctica en nuestro expertise, en nuestra industria en particular. Sin embargo, también la charla, quiero empezar por dos tecnologías en particular que tienen un alto impacto en esto de supply chain y en pharma, que son la inteligencia artificial y el IoT. Y ahora les voy a contar un poquito por qué creo que esto tiene alta repercusión. Primero que nada, digo, para ponernos de acuerdo, si creemos o no que esto de la inteligencia artificial es importante, bueno, les dejo dos frases de dos personas destacadas. Uno, bueno, Hawking lamentablemente no está más con nosotros, pero su expertise, sus palabras seguramente trascienden solamente el tiempo en que estuvo en vida. Acá déjenme comentarles, digamos, una de las partes más importantes de la inteligencia artificial es el impacto directo que tiene sobre nuestro día a día, sobre cómo trabajamos, pero también en cómo vamos a ir desarrollando nuestras actividades en el futuro. Y para eso, ahí Stephen Hawking nos decía que es importante entender el impacto que esto va a tener en cada uno de nuestros procesos de la vida diaria. Además, también tenemos la frase de Barack Obama donde nos dice que el tema de la inteligencia artificial no es solamente un problema de computación o un cálculo o un problema de lo que es la ciencia de la computación, sino que es algo que todos necesitamos entender para cómo va a impactar esto. Bueno, como ven, el concepto es bastante importante y su incidencia en el día a día. Yo estuve viendo algunas otras las presentaciones, en algunas también lo estuvieron tocando, digo, seguramente es importante en la mayoría de los procesos que nosotros hacemos. De hecho, si tenemos un teléfono celular, ya hoy convivimos con algoritmos de inteligencia artificial, ni hablar cuando, por ejemplo, vamos a hacer una consulta al banco, o también vamos a ver unos ejemplos hoy de cómo lo estamos impactando en pharma, aunque hay algunas presentaciones que hoy están específicamente desarrolladas que van a hablar de este tema, con lo cual me parece importante y los invito a que las escuchen, porque indudablemente es algo que nos está transformando hoy. Déjenme contarles un poquito, digamos, esto del concepto de inteligencia artificial no es algo nuevo, es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Ya en el 59, el MIT había creado un laboratorio puro de inteligencia artificial, con lo cual se habían empezado a dar los primeros pasos. Hubo algunos desarrollos muy chiquitos, muy pautados, con poco alcance, donde no se lograba llevar a un resultado de alto impacto. No hubo avances significativos hasta 1997. De hecho, ese periodo, bueno, lo pongo yo, ese periodo se conoció como periodo invernal de la inteligencia artificial porque ningún proyecto había logrado salir a la luz, por lo menos con impacto real significativo. No fue hasta 1997 cuando IBM, seguramente ustedes conocen este caso, con su algoritmo de inteligencia artificial llamado Deep Blue, le ganó al campeón mundial de ajedrez, en ese entonces, Garry Kasparov. Muy conocido la anécdota, porque Garry Kasparov al principio
digamos, no había tomado bien esto, había dicho que no, que era se habían juntado varios ajedrecistas de Estados Unidos atrás de Deep Blue y estaban jugando contra él al mismo tiempo. Bueno, la cosa es que hubo que repetir la jugada, volvieron a jugar, le volvió a ganar, bueno, terminó aceptando la derrota Garry Kasparov con respecto a Deep Blue. Y ese momento fue el primero en el cual un algoritmo de inteligencia artificial logra vencer a un humano en algo tan complejo, de tanta estrategia y tanta mentalidad que es el juego del ajedrez. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, básicamente lo que hicieron, y por eso decimos es importante este concepto de digitalización de información, que es un proceso en el cual todos hoy en día ya estamos viviendo y ya transcurrimos, un proceso importante de digitalización de información. Pero en el caso puntual de Deep Blue, lo que se hizo fue digitalizar la mayoría de las partidas, o un montón de partidas de ajedrez, de los grandes maestros de ajedrez, digitalizarlas y ponerlas a disposición de este algoritmo para que aprenda a partir de estas jugadas la emulación de otras estrategias para ganar al ajedrez. ¿Qué quiere decir esto? Que agarraron, le dieron una base de datos muy grande de partidas digitalizadas, y por lo tanto la herramienta o el algoritmo iba deduciendo cuál era la mejor jugada, la secuencia de jugadas para llegar a una victoria. En base a una jugada de un humano, deducía cuál era la mejor para llegar a una victoria. En base al bagaje de información que tenía, que como yo era muchísimo. De esta forma fueron siguiendo algunos otros ejemplos de inteligencia artificial. Ahí los más importantes quizás es el de Sony en el 99, donde logró hacer un algoritmo de inteligencia artificial emocional, o sea, empático se lo llamó. ¿Por qué? Porque por primera vez un algoritmo de inteligencia artificial lograba de alguna forma detectar cuál era la expresión humana y por lo tanto cuál era el sentimiento que tenía esa persona que estaba interactuando. ¿Por qué es lo importante de esto? Porque si lo puedo detectar, lo puedo emular. Entonces este algoritmo de inteligencia artificial lograba también después emular, cuando emitía una expresión, emular un rasgo de sentimiento atrás de lo que estaba diciendo. Bueno, empiezan a haber estas asociaciones donde emulamos la forma de ser de la persona para lograr, si se quiere, que los algoritmos de inteligencia artificial sean más humanos. Después, en el 2004, empezaron con el tema de los vehículos de autos autónomos. Ustedes ya saben que hoy en día es algo práctico, ya lo tenemos en la vida misma, tenemos autos que tienen conducción propia, tenemos medios de transporte que hacen rutas definidas y no tienen ningún chofer. Todo esto se viene convirtiendo en algo del día a día, ¿no? Ya casi de algo común. Bueno, en 2011, IBM, y después hicieron otros, después también fue Google, fue Apple, empezaron a lanzar digamos, al público en general sus propios algoritmos de inteligencia artificial, donde ya la persona podía interactuar con ellos. Acá también abre otro gran concepto, porque esto de darlo al público también lo que hace es que estos algoritmos empiecen a tomar datos de esas personas en esa interacción diaria, y por qué no también emular ciertas reacciones. De hecho, hay un caso muy conocido de Google, que lanzó a la web, por decirlo así, un algoritmo de inteligencia artificial con el objetivo de que aprenda, ¿no? Lo que decían los científicos, bueno, los programadores de Google eran: nosotros queremos que este algoritmo aprenda de la web para que crezca en ese ambiente. Bueno, no le fue nada bien, de hecho tuvieron que sacarlo, lo dieron de baja al poco tiempo. ¿Por qué? Porque lo que aprendió la web tampoco era muy bueno. Este algoritmo de inteligencia artificial empezó a tener rasgos agresivos, racistas, discriminatorios. Bueno, un poco porque lo que aprendió fue, en cierta forma, lo peor de nuestra parte, ¿no? Muchas veces pasa que ciertas personas basadas en el anonimato de la web tienden a exasperar estos rasgos. Bueno, ese algoritmo empezó a aprender de eso y terminó emulándolo para sí. Entonces ahí empezó también a haber un problema ético de cómo es el surgimiento de estos algoritmos y cómo es su crecimiento y su aprendizaje.
Acá se desprenden dos conceptos que después vamos a ver, de que los algoritmos de inteligencia artificial pueden ser autónomos 100%, o sea que aprenden con la interacción, como era el caso que conté recién, o supervisados, donde uno va supervisando su crecimiento, ayudándole o guiándolo en la enseñanza, para evitar, por ejemplo, estas cosas, ¿no? Para evitar que crezca por el camino que no deseamos. Y el 2016 fue otro gran hito de la inteligencia artificial, y el que quiero resaltar acá, porque ahí Google, a través de algoritmos de Deep Learning o aprendizaje profundo se lo llama, logró vencer al entonces campeón mundial de Go. A ver, para el que no lo conoce, el juego del Go es un juego que se dice que es tremendamente complicado, que muchísimas más combinaciones posibles que el juego de ajedrez. De hecho, IBM, cuando le ganó al campeón mundial de Kasparov, había hecho un primer intento de llegar a lograr ganar contra el Go y no le fue posible. ¿Por qué? Porque, por lo que decía antes, la combinación de jugadas que tiene este tipo de juegos tan amplia, tan grande, que no era posible hacer lo que se hizo con el ajedrez, de decir, bueno, veo cuál es mi camino de secuencia de jugadas para llegar a un triunfo. No había procesamiento o capacidad de procesamiento del cálculo en la computadora para lograr hacer ese mismo camino. Acá lo que hizo, por eso digo, lo que hizo Google es ir por otro completamente distinto. No le enseñó en base a jugadas, sino que lo dejó aprender por sí mismo este algoritmo de inteligencia artificial. ¿Cómo hizo esto? Lo puso a jugar. O sea, sí le enseñó las reglas, digamos, las reglas básicas de lo que es el juego de Go, pero después lo dejó jugar contra personas humanas. Entonces teníamos que, no sé, AlphaGo iba a jugar contra el campeón, digamos, del barrio. Bueno, le ganó, perfecto. Después fue a las ligas provinciales, jugó contra el campeón de provincial, fue aprendiendo, perdió, volvió a jugar, perdió a perder, ganó, volvió a jugar, volvió a ganar. Bien, fue aprendiendo y fue subiendo de liga. O sea, él mismo fue aprendiendo en base a las jugadas que iba haciendo. De vuelta, acá cambia conceptualmente el modo de aprendizaje. No miro lo que en mi base de datos tengo, sino que voy haciendo pequeños aprendizajes, emulando lo que es un aprendizaje cognitivo humano. Tanto es así que después de cierto tiempo, creo que le llevó un año y algo aprender, o llegar a esta instancia, porque obviamente son torneos organizados, pero llevó un año y medio, llegar a la instancia en la cual le tocó competir contra el campeón mundial de Go, un coreano que además era 8 veces campeón mundial, o sea, alguien evidentemente la tenía muy clara en el juego, y jugó contra este campeón mundial y le ganó. También una sorpresa a nivel mundial, porque se había logrado llegar a este objetivo de un proceso de un algoritmo de inteligencia artificial, que había ganado un campeón mundial, pero bueno, hubo que repetir la jugada. Se volvieron a jugar, hicieron 3 matches, ganó 2, perdió 1, pero acá lo más significativo de esto es que Kim, que era el campeón mundial en ese momento de Go, dice, me sorprende, déjenme traducirlo, ¿no? Porque obviamente esta persona es coreana, pero la traducción era algo así como, me sorprende la calidad de la innovación en la jugada. O sea, lo que dice, o lo que destacaba Kim, era que no era que vio repetir jugadas de campeones anteriores, o suyas propias, ¿por qué no? Podría haber sido, sino que vio un dejo de innovación, o sea, de jugadas nuevas que le sorprendieron por esa calidad. Bueno, acá, digamos, es cuando se dio otro, como decía antes, otro gran quiebre de paradigma, porque desde una computadora que había empezado a jugar simplemente con otras personas autoaprendiendo, logró vencer a un campeón mundial. Acá cambia completamente la lógica de los paradigmas de inteligencia artificial, porque ustedes imagínense, no sé, si por ejemplo a Deep Blue de IBM nosotros la ponemos a jugar al tatetí no sé, con cualquiera de nuestros hijos, y bueno, nuestro hijo le va a ganar jugando al tatetí, porque Deep Blue no tiene ni idea cómo se juega al tatetí, o puede tener las reglas, pero no tiene una base de datos donde alimentarse de jugadas. Entonces, obviamente va a perder. Mientras que AlphaGo la podemos jugar al ajedrez, la podemos jugar al tatetí, al backgammon, a lo que querramos,
con solo ir practicando jugadas, no nos cabe duda que AlphaGo le va a ganar a quien le pongamos enfrente en cualquiera de estos juegos. Entonces, este aprendizaje autónomo en base a algoritmos de deep learning, lo que nos permite es que o lo que nos dice es que el límite de la inteligencia artificial, la verdad, hoy en día lo desconocemos. Y esto era un poco, volviendo a las palabras de Stephen Hawking anteriormente, y un poco ese warning, o tenemos que estar conscientes del poder de la inteligencia artificial y hasta dónde puede llegar. No queremos hacer ninguna predicción apocalíptica por tipo película de ciencia ficción, pero nada, sin llegar a ese extremo, en el día a día igual es necesario pensar y tener claro hasta dónde pueden llegar este tipo de algoritmos de inteligencia artificial. No algo menor, también pensemos que si Deep Blue le quería llegar a enseñar a otra inteligencia artificial en su momento a jugar al ajedrez, bueno, tenía que replicar la cantidad de jugadas que había analizado y tenía que darle a otro algoritmo esa misma base de datos para que tome el tiempo de volver a analizar todas esas jugadas para aprender a jugar al ajedrez. Con AlphaGo es completamente distinto. Transmitir el conocimiento del aprendizaje es prácticamente instantáneo, y, o sea, que replicar este mismo algoritmo en otros tipos de inteligencia artificial es simplemente cuestión de segundos, y esta es una forma en que las nuevos procesos de inteligencia artificial van aprendiendo y replicándose constantemente. Vamos un poquito más. Bueno, esa es la foto acá del jugador de Go coreano, de Kim, cuando AlphaGo le logra ganar. Pero bueno, volviendo para esto, digo, ¿cuál fue la diferencia entre un paso y el otro? Indudablemente, el paso que rompe y explota la inteligencia artificial es la capacidad de tener datos almacenados, datos digitalizados. Y para eso decimos, ¿tenemos suficientes datos de todos nosotros? No hay duda de que sí, tenemos datos nuestros, tenemos datos de nuestros clientes, tenemos datos de nuestros pacientes. Hoy en día la mayoría de la información está digitalizada. El 90% de los datos a nivel mundial fueron creados en los 2 últimos años en formato digital. O sea, esto es tremendo. Ustedes piensen que hoy en día tenemos creada, o sea, se va creando cada vez mayor cantidad de información, datos, o si quieren pongámoslos datos, después veamos cómo esos datos se transforman en información, pero datos se van construyendo constantemente. Les dejo estos slides para que ustedes vean en otro momento. El primero son estadísticas en tiempo real de la cantidad de datos que se genera en Internet. No sé, para hacer una idea, hoy en día estamos transmitiendo más de 1100 gigas en una hora. 1100 gigas en una hora a través de la web. O sea, son datos puros que después solamente hay que empezar a procesar para transformar en información. Ni hablar la cantidad de fotos que estamos subiendo constantemente, o tenemos usuarios, o somos usuarios de aplicaciones como Instagram, como Facebook. Esas son fotos que estamos subiendo a la red constantemente, que hay algoritmos de inteligencia artificial además que están procesando, analizando, clasificando y sacando información, no les quepa duda. Tenemos datos de nuestros mails, de comunicaciones que hacemos, de estas calls también, donde todo esto se va almacenando digitalmente en la web, y hay algoritmos donde pueden ir extrayendo información contextual. Datos, por ejemplo, de dónde estamos, el segundo link que dice Google Location History, bueno, ahí si ustedes lo pueden revisar en sus teléfonos, ustedes ahí van a ver la información de dónde estuvieron, si tienen habilitado, que la mayoría estoy seguro que sí, de dónde estuvieron en cada momento del día. Esa es información que tiene Google de nuestra. A ver, seguramente a muchos les pasa que cuando arrancamos el celular a la mañana nos dice, bueno, no sé, tiempo para llegar a tu trabajo, 1 hora, tenés un problema o hay un inconveniente en una ruta, hay un piquete, lo que sea. Y probablemente lo mismo cuando volvemos a casa, tiempo para volver a casa, tanto. Y probablemente ninguno en ningún momento le dijo a Google dónde trabajamos o le seteamos específicamente que este es mi domicilio y que este es mi lugar de trabajo. Sin embargo, Google lo fue asumiendo en base a nuestro ritmo diario del día a día. Esa información está en la plataforma y está disponible para Google, como así
para todos aquellos con los que Google comparte información. Obviamente hay una cuestión de acuerdo legal que nosotros seguramente asumimos cuando hacemos uso de estas herramientas, a veces muy conscientemente, otras veces no tanto, y esta información por lo tanto es compartida entre distintas empresas. También tenemos lo que son las preferencias de consumo. Si entramos al tercer link, al preference, van a ver todo nuestro perfil con nuestras preferencias de consumo. No sé, el grado etario que tenemos, a qué acostumbramos leer, qué acostumbramos comprar, si tenemos datos cruzados contra nuestra tarjeta de crédito, qué medicamentos consumimos, también lo tenemos porque tenemos el link linkeado con nuestras compras. Tengamos en cuenta que yo abajo puse una serie de otras empresas. Todas estas empresas, de vuelta, obviamente todo esto es una cuestión de habeas data, de cómo se consume y se comparte esta información por estas empresas. Lo que pasa es que muchas veces, como en Argentina tenemos la ley de habeas data, no son regulaciones a nivel internacional. Cada país tiene su propia, hoy en día, reglamentación, y algunos son mucho más fuertes y otros no tanto en cuanto al uso de estos datos. Y a veces nosotros tenemos también nuestra propia, digamos, no quiero llamar la culpa, pero nuestra propia opción de decir, sí, ok, compartimos. ¿Por qué? Porque el beneficio que nos dan ciertas aplicaciones, nosotros admitimos al momento de instalarla, o aceptamos, mejor dicho, al momento de instalarlas, el uso de esa información por ellos o por terceros. Bueno, ni hablar, ahí hay un tridente, digamos así, WhatsApp, Facebook, Instagram, que es una misma empresa, con lo cual comparten esta información entre ellos, y bueno, no nos cabe duda, todos sabemos, hay una película al tanto de Facebook y cómo hace el uso de esa información también para generar, o con intención de generar cierto consenso en un grupo específico de gente. Bueno, lo mismo podemos tener en cuanto a lo que es Twitter o Instagram. Instagram no solo hace análisis de lo que nosotros tildamos, como por ejemplo en Facebook, que le ponemos nos gusta o compartimos. Bueno, Instagram hasta tiene traqueado a nivel usuario, no sé, el tiempo que nosotros tardamos o estamos consumiendo una de las visualizaciones que tenemos en la aplicación, aunque no le hayamos dado like, aunque no le hayamos compartido. Ya traquea el tiempo en el cual estamos viendo un video que por ahí nos interesó, pero no lo llegamos a dar like, o no nos animamos a dar like. Bueno, no importa. Ellos tienen el traqueo del tiempo que nosotros estuvimos visualizándolo para después recomendarnos contenido relacionado a ese video. Toda esta es información que para la mayoría de nosotros no tiene costo, pero que para las empresas origina un gran ingreso de datos, un gran ingreso de revenue. Tengamos en cuenta, ¿no?, lo que siempre decimos, si nosotros no pagamos por eso, quiere decir que el producto somos nosotros. Bueno, es así. Todas estas empresas son empresas de datos que hacen uso de esta información y la comercializan atrás. Hagamos un repaso a algunos conceptos que dije en la presentación. No es la idea hacer demasiado, entrar en mayor detalle con esto, pero son conceptos que me parecen interesantes para entender cómo después esto se va haciendo uso en el día a día y cómo lo usamos nosotros también. El Big Data, bueno, el Big Data es un concepto de procesamiento de gran cantidad de información de múltiples fuentes de datos en un intervalo en un periodo de tiempo muy corto. Esto es lo que utilizan la mayoría de los e-commerce en Internet. Cuando nosotros entramos a una página, por ejemplo, un e-commerce, además de consultar algunas cookies propias que puede tener nuestro sistema, bueno, también puede compartir información o trabajar con información de terceros para hacer más rica la data que puede tener sobre nosotros y ofrecernos anuncios segmentados para nuestro perfil. En algunos casos pueden llegar a tener datos propios, como por ejemplo de Gabriel Hill, ya como les digo, pueden tener en base a las cookies almacenadas en mi máquina, o datos por segmento etario o distribución geográfica, o sea, datos que no son propios de la persona, pero que ayudan a generar un perfil. Y en base a ese perfil, proponer ciertos consumos o ciertas notas también. Por ejemplo, también esto lo utilizan
generadores de contenido, como puede ser un diario en la web, en el que nosotros entramos comúnmente, donde si tienen nuestro perfil y saben, por ejemplo, por el sitio de compras que nosotros compramos recientemente, no sé, una caña de pescar, bueno, quiere decir que por ahí nos gusta la pesca, quiere decir que nos gusta el aire libre. Entonces, en el periodo de tiempo muy, muy corto en el cual nosotros entramos y nos logueamos a uno de estos sites de contenido digital, estos algoritmos empiezan a mezclar y a interrelacionar todo este tipo de información que tienen. Dicen, bueno, a Gabriel Gil le gusta la pesca, démosle notas de contenido de pesca. Entonces, cuando entro, ya me aparece en el portal una nota específica sobre la pesca del dorado en el Paraná. Mirá, qué bueno, ¿cómo saben que me gusta? Entro y consumo esa información. Todo eso, obviamente, a ellos les genera mayor cantidad de información y tiempo de permanencia en su site. Esto es algo, por decir, algo que hoy ya está y se está utilizando en la mayoría de los sites de e-commerce o, por ejemplo, de contenido. Bueno, data analysis. Data analysis es un poco el concepto que se fue formando en el último tiempo para lograr, una vez que tenemos toda esta información, que puede ser de nuestros usuarios, de nuestros pacientes o de nuestros clientes, procesarla rápidamente y analíticamente para sacar de variables que por ahí nosotros no teníamos contempladas en un inicio cuando queríamos hacer un análisis de datos. Lo bueno de esto es que esa información nos puede ya permitir tomar decisiones en forma automática sin necesidad de pasar por un humano. En algún proceso puede ser así. Ahora les voy a contar un proceso en logística en la cual nosotros, con el uso de la inteligencia artificial y data analytics, sacamos información y generamos acciones sin necesidad de pasar por una persona. Pero también puede ser para acompañar a través de esto a un humano, para complementar la labor de un humano, y esto se usa mucho en salud, donde complementamos la labor de un humano dándole mayor cantidad de información para disponibilizarla para que esa persona tome una decisión. Bueno, el concepto de Business Intelligence es un concepto ya que quizás lo conocemos, seguramente todas las áreas, ya sea de empresas o de hospitales, hoy muchos tienen áreas de Business Intelligence, que son el concepto viejo que nosotros teníamos de análisis de información sin este concepto de predictividad que tiene el data analysis. Y el Deep Learning, que es lo que les contaba un poquito antes con lo que fue Google y Big Blue y AlphaGo, perdón, donde es un tipo de machine learning, o sea, aprendizaje computacional basado en el aprendizaje de redes neuronales. Otra vez acá, la innovación de la inteligencia artificial trata de emular en alguna forma el pensamiento humano y trata y lo hemos logrado en la forma en que le enseñamos a una computadora a aprender de la forma o con el concepto de redes neuronales, algo parecido, o algo como nosotros hacemos o planteamos el aprendizaje, y donde logramos en base a esto una gran autonomía de esta inteligencia artificial para tener nuevos conocimientos. Bueno, acá obviamente les repito esto, el aprendizaje puede ser supervisado o semisupervisado o no supervisado. Con estos conceptos, vamos a ver algunos ejemplos que tenemos de casos de inteligencia artificial. Por ejemplo, bueno, el descubrimiento y desarrollo de nuevas drogas. Hoy en día la inteligencia artificial, junto a lo que enseñamos, ¿no?, el aprendizaje automático y el Big Data, tiene un gran potencial para reducir los costos de inversiones en I+D de nuevos medicamentos. Si tenemos en cuenta que para las 10 firmas farmacéuticas más grandes esto representa cerca de 70.000 millones anuales de dólares, un pequeño aprendizaje nomás, un pequeño acelerador acá en este proceso significa un ahorro muy grande. Algunas compañías ya utilizan la inteligencia artificial para reducir los tiempos de desarrollo de fármacos. Tenemos a Cíclica, a Bayer y A, que trabajan en descubrir y diseñar medicamentos de forma rápida. Esto es un ongoing, o sea, ya está productivo. También para la rápida identificación de los pacientes con hipertensión pulmonar crónica. Y acá es algo de lo que les comentaba. Con una herramienta de aprendizaje automático que lo que hace es, digamos, peinar a través de los hallazgos de imágenes los vasos pulmonares,
la perfusión pulmonar y los chequeos cardíacos, así como la historia clínica del paciente, para darle a los radiólogos mejor cantidad de datos para analizar las imágenes de forma rápida y eficiente y concentrarse en los pacientes con hipertensión pulmonar trombólica crónica. Esto es algo en el cual la IA complementa la acción de la persona, la acción del humano, para darle mayores herramientas y generar mejoras en los procesos que nosotros teníamos ya contemplados. También tenemos el procesamiento de imágenes simulando el procesamiento cerebral. Esto está relacionado con el concepto de redes neuronales. Acá Novartis está aprovechando el aprendizaje profundo, el deep learning, para imitar cómo nuestros ojos y nuestro cerebro procesan la información fotográfica. Los ojos humanos utilizan ya de por sí, obviamente, redes neuronales altamente conectadas entre sí para transformar los patrones de luz percibidos en formas y colores, y eso es lo que después nosotros lo asociamos a caras, a objetos y otras cosas. Bueno, tomando este concepto, o imitando este concepto otra vez, ¿no? Imitando el procesamiento humano, Novartis enseñó a un algoritmo de IA cómo reconocer cambios sutiles en las células y lograr predecir en base a esto, no sé, cierto tipo de distintos tipos, digamos, de diagnósticos que puedan llegar a ayudarnos a un tratamiento temprano. También, bueno, y relacionado con esto, en otro caso de práctico, es la detección temprana de cáncer en base al análisis de imágenes ya tenidas, más como siempre historia clínica, ayudar o dar más datos para que una persona, para que un humano tome una decisión o logre de un diagnóstico temprano del paciente que tenemos enfrente. También hay otro caso interesante. Discúlpame que te interrumpa, estamos un poquito excedidos en el tiempo, así que necesitaríamos como ir redondeando para tener un espacio para las preguntas. Bueno, perfecto. Gracias. Pasamos rápido entonces a algunos casos más de usos de IA para analítica de datos, encontrar variables ponderantes, ¿no? Para detectar o emular casos de acción necesaria. Vamos a pasar a algunos ejemplos. Mi idea era traerles algunos casos prácticos también, así que vamos a pasar a los casos prácticos nuestros. Digamos, esto es algo que se utiliza solamente para farma, no. Se utiliza en beneficio, sí, por ejemplo, de la distribución, y les voy a contar algunos casos en los cuales sí. Nosotros, por ejemplo, también, esto es un desarrollo propio, en el cual nosotros hicimos un roteo óptimo utilizando la inteligencia artificial. Acá nosotros, teniendo variables, como por ejemplo puede ser, no sé, criticidad de lo que estoy distribuyendo, cadena de frío, y después datos del entorno, como por ejemplo tipo de unidad que tengo, o sea, tipo de unidad si estoy yendo a una unidad chica o un camión grande, con lo cual no puedo entrar en cualquier calle, por ejemplo, de barrio, si estoy yendo a una unidad grande, o tipo contextual, como por ejemplo lo que es, no sé, un corte, un piquete, lo que pueda tener. En base a eso se hace a través de algoritmos de inteligencia artificial, ruteos óptimos, para darle al transportista la mejor forma de llegar al destino en base a las variables estas que determinamos. Esto ya se está usando, esto lo estamos usando para la distribución de fármacos. Vamos a algunos otros casos donde IoT nos permite generar mayor cantidad de datos, ¿sí? Vuelvo a hacer hincapié en este concepto. Hoy, para utilizar la inteligencia artificial, yo necesito tener la mayor cantidad de datos posible. Bueno, una herramienta que hoy nosotros utilizamos para generar datos o para tener datos es el IoT. El IoT, el concepto rápido, les digo, es nosotros tenemos dispositivos en distintos tipos, puede ser acá unidades, puede ser en plantas, puede ser lo que vimos antes, por ejemplo, una refrigeradora, donde yo puedo tener un dispositivo, un sensor de temperatura dentro de una conservadora, para cuando hago el transporte del dron que veíamos antes. Bueno, todos estos dispositivos me generan información, yo lo llevo a una plataforma donde voy concentrando esa data, y después la analizo para sacar analítica, para ir mejorando el proceso o para tener alertas. Este es un caso, por ejemplo, que les contaba que no necesito la acción humana. Bueno, por ejemplo, yo tengo una unidad refrigerada donde estoy haciendo un transporte de medicamentos que requiere cadena de frío. Si la medición que yo tengo en la unidad me detecta que estoy teniendo una pérdida de temperatura, o sea que por algún motivo esa unidad está llegando al rango de temperatura no ideal, bueno, yo levanto una alerta en forma inmediata y le digo al chofer
que cambie de ruta. Todos los choferes nuestros tienen una aplicación donde les va diciendo la ruta que van conformando, que cambie la ruta para llegar a mi sucursal, donde puedo llegar a reabastecer, si tengo un problema de humedad del aire acondicionado, o si tengo que reabastecer la temperatura de la carga de la conservadora, puedo, por ejemplo, cambiar los geles refrigerantes si fuera ahí, es el caso. Esto es automático, en base a la alerta, genera una acción. No necesité pasar por una persona que tome la decisión. Paso rápido entonces. Acá les cuento un poquito, bueno, distintas soluciones que podemos tener para lo que es el IoT. Esto, por ejemplo, es la infraestructura de hardware que nosotros tenemos disponible para tomar estos datos. Y acá les cuento un poquito, bueno, cómo lo tenemos distribuidos en las unidades, por ejemplo. Nosotros les contaba un poquito lo que era el monitor de vigilancia, control de temperatura, o también puedo tener hasta, no sé, control de combustible. Les cuento algunos casos más prácticos, sí, relacionados con la conducción, no directamente con Pharma, pero bueno, esto puede ser un caso concreto de un conductor de Pharma, en el cual nosotros generamos alertas a través del uso de inteligencia artificial, detectando ciertos rasgos de las personas que conducen las unidades. Puedo detectar fatiga en base a un algoritmo de inteligencia artificial que está tomando la información de una cámara sobre la unidad. Puedo detectar el uso del celular. Puedo detectar la visión lateral, o sea que está distraído, está conduciendo en forma imprudente por ese estado, y detectar y generar alertas que, como lo digo, pueden ser automáticas en algunos casos, o ahí sí derivarlo a un control para que tome una acción sobre esta persona. También puedo detectar en las unidades lo que es alerta por propulsión o cambio de carril. Algunos autos, muchos autos hoy en día ya están trayendo esto por default. En las unidades grandes todavía no, se lo estamos agregando con el uso de inteligencia artificial y IoT. Acá les muestro, bueno, un pantallazo, una plataforma que hace todo este análisis, como les decía, lo que es el ruteo óptimo, lo que son geocercas. Yo puedo determinar cercas, delimitar cercas geográficas por las cuales no quiero que mi unidad pase, puedo considerar que son peligrosas, o puedo considerar que ahí tengo huecos para zonas oscuras para comunicarme, entonces no quiero que pase por esa zona, entonces la ruta va a bordear eso. Puedo tener una estadística de toda mi flota, puedo tener una estadística de manejo. De esta forma también, con la inteligencia artificial, voy aprendiendo la forma de manejo de mis conductores, voy a enseñar, y después puedo hacer el camino de enseñarle en base a los que puedo tener mejor performance, a los conductores que tienen mejor performance, menor uso de combustible, menor emisión de dióxido de carbono, sacar cuáles son los patrones de mejor forma de manejo y enseñar al resto. Eso es algo también que estamos en una etapa eso puntualmente estamos en una etapa de implementación y aprendizaje. Bueno, redondeo acá, digamos, y esto es un poco lo que les quería contar, que hoy se hace a través de inteligencia artificial y IoT, y que estamos haciendo directamente en procesos de distribución Pharma, pero también en distribución en general, lo que es el supply chain. Dejo compartir y me dicen si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias. ¿Ah, se está escuchando? Sí. Muchísimas gracias, Gabriel. Tenemos, sí, una pregunta para hacerte. Aguardame un segundito. ¿Cómo ve el nivel de madurez de la tecnología y la adopción en Argentina de estas soluciones? Bueno, por suerte cada vez es mayor. La verdad es que las empresas están entendiendo que son tecnologías, sobre todo lo que es el IA, que nos transforman hoy nuestra forma, decía, ¿no? Nuestra forma del día a día, ni hablar de lo que va a ser el trabajo, con lo cual, digamos, cada vez más las empresas se vuelcan a estos procesos de innovación, a trabajar con estas tecnologías. Obviamente es un aprendizaje. Es raro empezar con un proyecto de innovación donde ya le peguemos desde el vamos, a no ser que estemos imitando a otro que ya recorrió el camino, que es válido, pero si no, es raro que desde el vamos le peguemos, digamos, al uso óptimo. Seguramente será un aprendizaje, nosotros tuvimos que hacer nuestro periodo de aprendizaje, pero lo importante es empezar a trabajar con estas tecnologías, porque lo que nos va a permitir es, en el momento del salto evolutivo, que todas las empresas lo están viviendo ahora, estamos pasando por un proceso de transformación digital, eso no cabe duda. Si no nos metemos ahora, si no hacemos nuestro expertise, nuestro aprendizaje en este momento, bueno, lo más probable que nos pase es que, como siempre, o entra un nuevo jugador que viene ya
mucho más acostumbrado a estas nuevas tecnologías y nos gana en este camino, o simplemente no logramos mudar o migrar nuestro core de negocio y bueno, nos vamos a quedar en alguna falta de competencia con respecto a otros jugadores.